Es como una culpa porque es una deuda. Se Claro, genera una deuda porque, como dice Hellinger, como ahí no se puede volver al equilibrio, es imposible. Yo no le puedo devolver a mis padres la vida. ¿Cómo voy a hacer? claro. No puedo. Entonces, Así que como se no la se hice puede corta. compensar, ¿no? Miren, ahora, ya que estamos hablando de este tema, porque yo tengo acá esto que, no sé si ustedes escucharon hablar a John Garriga, el que escribió el de las monedas, ¿dónde están las monedas? Él, bueno, escribe, es el primer libro que él escribe, ¿no? ¿Y dónde están las monedas? Y lo hace como contando la vida de otro, pero en realidad, en el fondo, es su propia vida, es su propia experiencia de vida con sus padres, porque él cuenta que él literalmente los odiaba a los padres. Los odiaba en el sentido no literal del odio, así como podemos, pero es como que él no quería verlos a sus padres. Entonces lo cuenta como diciendo que una noche un hombre tiene un sueño en que sentía que sus padres le regalaban unas cuantas monedas. No sabía cuántas eran, solo sentía que eran monedas. Tampoco sabía de qué metal eran, si eran de oro, de hierro, de bronce, de barro. Entonces, mientras soñaba que sus padres le daban esas monedas, sintió espontáneamente una sensación de calor en el pecho y se sintió alegre, sereno, contento, con ternura, y durmió toda la noche. Cuando se despierta, a la mañana siguiente, la sensación de satisfacción persistía y decidió caminar hacia la casa de sus padres. Y cuando llegó a la casa de sus padres, mirándolo a los ojos, les dijo: Esta noche ustedes vinieron a visitarme en sueños y me dieron unas monedas en mis manos. Yo no recuerdo si eran muchas o pocas, tampoco sé de qué estaban hechas, pero no importa, porque me siento pleno y contento, y les vengo a decir gracias. Son suficientes, son las monedas que necesito y las que merezco. Entonces las tomo con gusto, porque viene de ustedes, y con ellas voy a ser capaz de recorrer mi propio camino. Cuando los padres escucharon esto, se engrandecieron a través del reconocimiento de ese hijo y se sintieron grandes y generosos. Y en su interior sintieron que aún podían seguir dando a su hijo, porque la capacidad de recibir amplifica la grandeza y el deseo de dar. Entonces dijeron: ya que eres un buen hijo, puedes quedarte con todas las monedas porque te pertenecen. Puedes gastarlas como quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, son para ti. Entonces el hijo se sintió pleno, completo, y fue capaz de dejar en paz la casa de sus padres. Y a medida que se alejaba, sus pies se apoyaban sobre la tierra, su cuerpo estaba bien asentado en la tierra, y ante sus ojos se abría un camino claro y un horizonte. Y mientras recorría el camino de la vida, encontró personas con las que caminaba lado a lado, se acompañaban de trecho en trecho, eran sus amigos, sus parejas, sus compañeros, incluso sus enemigos. El camino en general era sereno, gozoso, en sintonía con el espíritu. Tampoco estaba exento de los pesares naturales que la vida impone, porque este era el camino de su vida. Y de vez en cuando esta persona volvía la vista hacia atrás, hacia sus padres, y recordaba con gratitud las monedas recibidas. Y cuando observaba el transcurso de su vida, miraba a sus hijos y recordaba todo lo que consiguió en su familia, en su profesión, en lo espiritual. Y cada vez que hacía esto aparecía la imagen de sus padres y se daba cuenta de que todo aquello había sido posible gracias a ellos y los honraba. Y se decía: no hay mejor fertilizante que los propios orígenes.
Su pecho se sentía otra vez caliente y expansivo. Y tanto era así, ¿no? Que volvía a recordar ese sueño en el que sintió que sus padres le daban las monedas. Pero resulta que había otra persona que había tenido el mismo sueño que él, en el que venían sus padres, ponían en sus manos unas monedas, pocas o muchas, no sabemos de qué metal, de qué material, y cuando sentía que sus padres ponían las monedas en sus manos, él sentía una incomodidad, una inquietud, una sensación de tormento, un malestar. Durmió agitado esa noche, se revolvía entre las sábanas, y al despertar sentía un fastidio y un enfado y un enojo, una queja, un resentimiento. Se sentía confuso, furioso, sentía vergüenza. Entonces fue a la casa de sus padres y al llegar ahí les dijo: ustedes vinieron en sueños a mi casa y me dieron unas monedas, y yo me siento muy herido y lastimado. Así que les digo que sus monedas no son suficientes, ni son las que yo necesito. Así que no las quiero y no las tomo, aunque vengan de ustedes. Con ellas mi camino sería muy pesado o demasiado triste de recorrer, y no podría ir muy lejos. Así que no voy a ir con sus monedas. Y los padres se empequeñecieron, sufrieron, porque no se sintieron reconocidos por su hijo. Se retiraron tristes, y el hijo siguió con su vida y nunca pudo enderezar su camino. Después de haber pronunciado estas palabras ante los padres, este hijo se sintió arrogante, fuerte, más fuerte que nunca. Se había encarnado en él la fuerza feroz, empecinada, de oponerse a los hechos y a las personas. No se sentía genuino, sin serenidad interior. Abandonó la casa de los padres y dijo: nunca más volveré acá. Nunca alcanzó a lograr la paz, sentirse en paz. Y la persona empezó a alejarse de la casa de los padres y también se sentía vacía, aunque quería sentirse llena. A medida que se alejaba de la casa de sus padres, sentía que sus pies se elevaban unos centímetros por encima de la tierra y que su cuerpo no podía caerse por su propio peso real. Pero lo más relevante ocurría en sus ojos, los abría de una manera tan particular que parecía que miraba siempre lo mismo, algo estático. La persona desarrolló una sensibilidad especial, así que cuando encontraba a alguien en el camino, especialmente a alguien del sexo opuesto, esta sensibilidad lo hacía contemplarlo con una enorme esperanza, a la que sin darse cuenta lo llevaba a preguntarse: ¿será esta persona la que tiene las monedas que yo merezco y necesito? ¿Me corresponden? Las monedas que no tomé de mis padres, porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente. Si la respuesta que se daba a sí mismo era afirmativa, estaba todo fantástico. Esto las personas le llaman enamoramiento. Y en esos momentos sentía que todo era maravilloso. Pero cuando el enamoramiento terminaba, la persona descubría que el otro no tenía lo que le faltaba, que eran aquellas monedas que no había tomado de sus padres. Y así iba de desengaño en desengaño. Y entonces en un momento empezó a pedir ayuda, ayuda.
Y esto es lo que hacen las personas, dice John Garriga, que van al terapeuta. Quieren que el terapeuta les dé las monedas que no pudieron tomar de sus padres, mamá, que no pudieron o quisieron. Y el terapeuta dice, es que yo no tengo las monedas. Es muy potente, ¿eh? Sí, sin palabras. A mí me comentaba la otra vez una alumna no sé en qué grupo, porque a veces me acuerdo la persona que me lo dijo, no me acuerdo el día, que ella leyó en un libro de John Garriga, que yo ahora me encargué el que sacó último, que se llama Constelar el alma, no sé si lo escucharon, Constelar el alma, eh, que él dice que, bueno, lo cuenta como anécdota, ¿no? Que él dice que, bueno, estaba muy enojado con sus padres, no los querían ni ver ni nada, y resulta que se había empezado a quedar ciego, y que, bueno, que él va literalmente hacia la madre, porque creo que el padre ya había fallecido, y la honra así, en persona, ¿no? Y a partir de ahí empezó a recuperar la vista, John Garriga. No sé si lo escucharon. Y uno se pone, ¿no? A reflexionar, porque bueno, uno a veces sigue muchos caminos espirituales, porque hoy en día que estamos en la New Age, hay de todo por ahí afuera, y a veces fíjense que no logramos nada, o muy poco, ¿no? Vamos a esta terapia, cambiamos la otra terapia, no sé qué. Y en el fondo, fíjense que todo consiste siempre en lo mismo, en tomar a nuestros padres. Hoy, por ejemplo, Laura lo pudo experimentar muy bien, pudo dar fe, digamos, vieron ¿viste? Los testimonios. Sí, Hoy Laura dio fe de que es así. es Bueno, así. y ustedes cuando hicieron el ejercicio también, chicas. La diferencia, lo que uno siente en el cuerpo, es increíble. Sí, Es que es difícil tomar a los padres desde el adulto. Esto que contaba Susana hoy, lo que contabas de la cintura, Susana, y que te sentías pequeña. Claro, es que sí, todavía soy una niña reclamándole a mis padres, es que me voy a sentir así. Y desde ese lugar de pequeña, pero de pequeña de niña, no de pequeña, porque yo, vieron que les hago decir, yo soy la pequeña, ustedes son los grandes, pero de niña es que no puedo tomarlos, porque lo voy a estar haciendo como un niño, ¿no? Con ese amor ciego, esa cosa. Tomarlo desde el adulto es lo difícil. Es una comprensión, ¿no? Porque las monedas es un símbolo, es decir, es que es lo que me dieron, por eso es al precio que te costó y que a mí todavía me cuesta, ¿o no? Fíjense lo que hablábamos recién con Mariela, ¿no? Del caso que comentaba ella de los padres. Es que los padres, o contaba Mónica, ¿no? De los padres. Por eso esto de la compensación, esto que hablamos en constelaciones de compensar, es que es algo que cuando yo siento que me falta, por ejemplo, el caso de este cuento, ¿no? Sentía que le faltaban las monedas, porque no las quise tomar. Entonces ahora las busco en mi pareja, a ver si mi pareja me hace feliz. Es que mi pareja no me puede dar lo que no me dieron lo que tenía que tomar de mis padres. claro. Solo me lo pueden dar mis padres. Por eso cuando nosotros no estamos enojados con nuestros padres, que después tenemos problemas con la pareja. Vamos a elegir una pareja a la cual le vamos a decir lo mismo que le tenemos que decir a mamá, se lo decimos a él. No sé si ustedes lo habrán vivido. Yo les hablo desde mi propia Sí. experiencia. O sea, yo lo he Y yo ahora experimentado. entiendo muchas cosas. Ahora que estoy con Claro, esto entiendo muchas cosas. claro. Y qué sanador que es, chicas. Porque es como Sí, que nos bajan las fichas. Hoy, por ejemplo, Mónica, que me parece que se fue ya, porque ella siempre se va un ratito antes. La otra Mónica. eh, Ella, fíjense que estaba constelando y dijo, ay, me cayó la ficha, hizo así. Es que es algo que la información está en nosotros.
El tema es que como que la tenemos bloqueada. ¿Vieron? Como cuando se nos Exacto. bloquea el internet o la computadora. Está como bloqueado. Claro, cuando vos desbloqueas todo eso y empieza a bajar toda la información, la primero asusta al principio, ¿eh? Asusta, cuesta reconocer, de trabajar con el sentir del otro, de representar al otro, de ir hasta el suelo, de honrar a nuestros padres así, para que ustedes puedan realmente soltar toda la cosa La para carga, estar sí. bien. Y sí, porque es que si no, cuando venga el cliente, es que ustedes no van a saber qué hacer, chicas. Y A sí, veces la es gente verdad. se preocupa por el muñequito que lo pone para acá, para allá. Digo, no se preocupen, digo, porque eso sale solo. Te lo va a configurar el cliente. Vos preocúpate por aprender a estar vos centrada en el centro vacío. Porque si no es que no, te vas a quedar, te va a contar una historia que se va a relacionar con un dolor tuyo y vos te vas a quedar, ah, Choqueada, claro, ¿y cómo haces para ayudar al otro? angustiada. Claro.